uso la palabra. Sí, señor Sendra. El largo recorrido suele ser, al final, que ministros, exministros, expresidentes, exsecretarios de Estado acaben en las eléctricas, entre otros, para que al final acaban imponiendo un sistema regulatorio que no beneficia ni a los intereses generales de este país ni a los intereses de la clase media y baja y al sector industrial. Precisamente, tanto que ustedes preconan de incidir en la productividad de las empresas, precisamente uno de los factores importantes de esa productividad de las empresas no solo es el coste laboral, como ustedes siempre inciden, para rebajar los precios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sino también el sector eléctrico. Evidentemente, no solo habría que cambiar el tema del impuesto del sol, en eso coincido con usted. Hombre, hay muchas cosas más que arreglar en el tema del sector eléctrico para eliminar el oligopolio privado que actualmente tienen 5 grandes empresas y multinacionales de este país. Entre otras cosas es pues revertir de alguna manera aquellas regulaciones que hizo el señor Aznar y su gobierno, que al final han provocado una serie de peajes y fórmulas sin una auditoría de costes del sector eléctrico. O sea, estamos pagando sin saber qué es lo que estamos pagando, simplemente por una formulita, ¿no? Por otra parte, usted sabe perfectamente que otra de las cosas que debería usted arreglar, o por lo menos pedirle a su Gobierno que arregle, es el tema de la subasta, de cómo se controla, cómo se establecen las tarifas del sector eléctrico. Curiosamente, al final acaba no solo haciendo una media ponderada, que sería lo razonable respecto al tema de poner de lo que ofrece cada empresa por su energía, según si es energía nuclear, si es energía por el carbón, si es energía alternativa o energía eólica o eléctrica, o fotovoltaica. No, al final siempre acaba poniendo en la tarifa la más alta, o sea, curiosamente la más alta, ¿no? Que suele ser, por las cuestiones técnicas, la energía alternativa. Y lo único que no puedo compartir con usted, señor Sendra, es que bajo el amparo de la complejidad, que yo le doy la razón, que el tema es complejo, es que al final con el amparo de la complejidad el tema no lo solucionamos. Y hoy, por ejemplo, como ya le he dicho en el caso de Crevillent, muchos pequeños inversores se han refinanciado y refinanciado y van a ir a la ruina como sigan recortando las primas precisamente a las energías alternativas. Por lo tanto, desde luego, este grupo entendemos que, en fin, debemos seguir o someter a votación esta propuesta y creo, y no sé por qué, no entiendo las justificaciones del Grupo del Partido Popular de votar en contra, al no ser que sea simplemente por puro, voy a hacer una expresión que seguramente no está en la RAE, comisarismo político. Es decir, como ustedes están defendiendo a su gobierno, lo defienden sí o sí, aunque se equivoque.